Buen día, buen día, profesor, compañeros. El día de hoy hablaremos acerca del capítulo 10 titulado Como socialistas historistas. Mi grupo está conformado por mi persona, Valeria Villalba, Miguel Álvarez, Nair Miranda, Juan David Rodríguez, Jesús Gabriel Martínez. Bueno, en este capítulo hay un nuevo surgimiento y una nueva independencia del desarrollo económico o una nueva independencia económica. Tras la declaración de la independencia americana redactada en la misma época del lanzamiento del libro La riqueza de las naciones, Smith señaló el nacimiento de una nueva nación y el inicio a su marcha de una nueva independencia económica. Además fue la era de la industrialización y una nueva era hacia la ciencia. Bueno, para darles una breve introducción a este capítulo, cabe recalcar que el sistema fabril, el resurgimiento de las máquinas o el nuevo origen de las máquinas, trajo importantes transformaciones en el panorama tanto económico como social. También cabe recalcar que muchos autores contemporáneos de esa época se dieron cuenta de la carga, del peso que tenía la clase trabajadora, ya que estos eran los más afectados por los costes o por los cambios de esta nueva época. Por lo tanto, vieron que a esta época de industrialización se podía sacar beneficios para las etapas productivas, en este caso los trabajadores que también vienen entrando en ese proceso productivo, y también pudieron plantear un sistema analítico donde pudieran tratar las consecuencias de esta nueva organización industrial o de esta nueva sociedad industrial que estaba surgiendo en esa época. La primera fase de esta etapa consta con el pensamiento evolutivo europeo. El pensamiento evolutivo europeo está conformado por diversas ideas o diversas etapas progresivas en el desarrollo histórico-económico. Sus escritos proporcionaron una ilustración transversal del planteamiento evolutivo histórico del desarrollo económico. En este existieron tres representantes o pensadores. En este caso tenemos a Saint-Simon, Friedrich Lens y Simón de Sismondi. Saint-Simon, nacido en 1760 y fallecido en 1825, fue considerado como un pensador excéntrico e incluso profeta, ya que sus análisis de diversos procesos económicos o los diversos métodos que planteó se vieron en base a intuiciones que él tenía, que dedujo, no en sí a estudios profundizados como tal, sino a intuiciones que se le vinieron a la mente, y por este motivo fue considerado como un profeta, ya que por lo general sus intuiciones acertaban en dicha época, cabe recalcar. Y pues influyó también en el pensamiento de diversos autores como Comte, como Marx y como Stuart Mill. Bueno, Saint-Simon él estaba buscando como el interés, en qué estaba basado el interés, en este caso el interés social, y pues él lo basó en la moral. Bueno, más que todo él se basó en la sociología. Durante su época existían dos sistemas sociales. El primero estaba conformado por el poder militar o la fuerza militar y la aceptación de la fe
bueno, desde un punto de vista crítico, y el segundo está conformado por aceptación positiva de la ciencia, del ámbito científico. Estas ideas hicieron que Saint-Simon se planteara a sí mismo fundamentalmente una reorganización social donde buscaba eliminar todo aquel ámbito que buscaba como la ineficiencia en el desarrollo industrial, ya que para él lo importante en esta nueva era el proceso de industrialización y la ciencia. Por lo tanto, desde otro punto de vista, él halló la clave para el aumento de la acumulación de la producción, y esta se basa en la razón y en la identidad de los intereses de las clases, pues su singular desconfianza al egoísmo o su contradicción a eso del egoísmo tanto individual como colectivo le llevó a descubrir este estudio, a descubrir las primeras bases para su planteamiento. Pues se basó en la historia, hizo un estudio de la historia de las personas y en su época, junto con los nuevos aspectos que estaban surgiendo, en este caso la ciencia, la industrialización, hizo un estudio y concluyó que la civilización acompañada en base a la coordinación, a la cooperación económica y a la organización industrial, brotaría de progreso de la sociedad. Es decir, que la sociedad, en base a estos aspectos, a los aspectos que los rodean, en este caso, el aspecto económico, el aspecto científico y el aspecto industrial, la sociedad se iba a adaptar, se iba a acomodar y iba a resurgir nuevamente. Bueno, en este aspecto de la reorganización social se vieron identificados diversos aspectos. Bueno, en este caso, pues Saint-Simon estaba en contra de la intervención del Estado. Bueno, del Estado en sí, no, de la intervención del gobierno. Estaba en contra de la intervención del gobierno, ya que el gobierno para esa época era completamente feudal. Y él afirmaba que la industria podía estar dentro del gobierno siempre y cuando no estuviera en los aspectos feudales o se eliminaran todas las conveniencias feudales, y ya que el gobierno, eso es algo casi imposible que podía ser en esa época, él lo consideró como algo que no servía y que no debía intervenir en esa etapa de desarrollo industrial. Y a este desarrollo industrial no solamente, él se oponía profundamente a la intervención del gobierno, pero también calculó algo que se llama la organización industrial. La organización industrial que él calcula es la interacción de la sociedad en el aspecto industrial, ya que él dice que todo individuo o toda persona que realice un trabajo productivo, o sea, todas las personas que trabajan con su sudor, con sus manos, y que en sí generan trabajo productivo. En este caso tenemos a los campesinos, comerciantes, fabricantes, entre otras palabras, entre otros aspectos, tenemos músicos, poetas, artistas, ya que en esa época eran grandes influyentes. Todas estas personas entraban en esta organización industrial y tomó a todos los trabajadores y los incluyó en ese proceso industrial. En base a esta sociedad industrial que él implementó, que él ideó, surge lo que se llama Parlamento Industrial. El Parlamento Industrial fue un pensamiento, fue una reforma, una organización o una reestructuración en la infraestructura de la organización en base a Simon.
El Parlamento Industrial se divide en 3 cámaras. Tenemos la primera cámara, que es la cámara de inventos, y esta está conformada por 300 miembros, donde 200 de ellos son ingenieros civiles, 50 son poetas, 25 son artistas, 15 son arquitectos y 10 son músicos. Esta se basa más que todo en la redacción de un plan de obras públicas. Menciono que Simon se basó en la infraestructura de proyectos de obras públicas como carreteras, vías, colegios y entre otros aspectos. Bueno, retomando el tema, entre los parlamentos industriales también se encontraba la segunda cámara, que era una cámara de exámenes que estaba conformada por 300 matemáticos y físicos. En ella se evaluaban o se examinaban los proyectos mencionados anteriormente y también estaban encargados de elaborar proyectos que fomentaran la educación pública. En la tercera cámara tenemos la cámara de ejecución. Bueno, en esta cámara de ejecución entran los otros sectores de la industria que no tienen que ver con la formulación de proyectos o la evaluación de proyectos. Bueno, liberalismo económico o sociología. Bueno, Simon estaba en contra del liberalismo económico, él estaba más a un lado hacia la sociología. Simon afirmaba que la palabra liberalismo designa de un orden de sentimiento y que no señala una clase de intereses. En otras palabras, él afirma que no hay que tratar de conquistar el poder hablando de libertad, de igualdad y de fraternidad. Él afirma que hay que hablar de industria, favorecer la industria y que los industriales decidan dentro del Estado o por el Estado lo que está bien para ellos, lo que les genera a ellos beneficio o provecho. A continuación le vamos a hablar un poco acerca de Sismondi por mi compañero Miguel Álvarez. Sismondi consideraba como un subconjunto a la economía, consideraba como un subconjunto de las ciencias económicas nacionales. Este decía que esto llegaba a ser una ciencia moral y también decía que la generación de riqueza sin saber el motivo ni el objetivo para la generación de riqueza llegaba a convertirse en una ciencia falsa. Leeds era hijo de un obrero, el cual desarrolló un análisis donde desarrolló 4 etapas para poder hacer un proteccionismo y unas etapas de desarrollo económico, las cuales son bárbara, pastoril, agrícola y agrícola manufacturera. Decía que entre las 3 primeras se podía hacer de una mayor forma o de una mayor rapidez si se había un libre cambio o un libre comercio en los países y las naciones. Cuando ésta llega a las últimas etapas, se genera un proteccionismo económico. Leeds se opuso a las tendencias absolutistas y cosmopolíticas de los economistas clásicos. Este sostenía y deducía que Leeds se opuso a las teorías absolutistas y cosmopolíticas, debido a que estos deducían que sus análisis podían ser para todas las naciones y para todas las épocas, en lo cual él decía que estaban errados. Leeds argumentaba que las industrias se veían afectadas y lo mismo las personas se veían afectadas por el futuro y decía que la riqueza de los cambios, o sea, del comercio, del intercambio de productos, no era lo que generaba la verdadera riqueza, sino el poder fabricar verdadera riqueza, las fuerzas
productivas. Este decía que esa era la mayor producción de riqueza para un país y decía que el crecimiento de la actividad económica del desarrollo nacional y el aumento del poder económico. Esto se refiere a que el aumento tanto individual como de todas las personas generaba un aumento de riqueza. El socialismo utópico fueron las primeras ideas de pensamiento que sirven como base para lo que hoy se conoce como socialismo. Dentro de las características del socialismo utópico se encuentra que debe existir una mayor cooperación, es decir, poner los intereses colectivos por encima de los individuales. Asimismo, se consideraba que el socialismo debe estar en base de la paz y del amor. Dentro de los representantes del socialismo utópico encontramos a Robert Owen, que nació en Gales el 14 de mayo de 1771 y murió en la misma ciudad en 1858. Owen afirmaba que el hombre no era miserable porque fuera pobre, sino porque no tenía las condiciones que se merecía. Entonces él consideraba que apenas se mejoraran las condiciones del hombre, este iba a progresar. Experimento cuando era director de una fábrica en New Lanark, en Escocia, en la que quería demostrar que sí se Él hizo un experimento cuando era director de una fábrica en Escocia llamada New Lanark. Él quería demostrar que si se mejoraran las condiciones de los trabajadores, el entorno y iba a ser mejor. Para demostrar su experimento, para confirmar su experimento, Owen redujo el trabajo de los niños, garantizó una educación para sus trabajadores, también garantizó una vivienda, redujo las horas de trabajo y asimismo elevó los salarios. Para confirmar su experimento, Owen redujo el trabajo de los niños, garantizó una educación para sus trabajadores, también garantizó una vivienda, redujo las horas de trabajo y asimismo elevó los salarios. Con este experimento que Owen realizó se demostró que sí se cambiaban las condiciones de los trabajadores cuando se aumentaba su salario y se mejoraran las condiciones de trabajo. Bien, ahora pasaremos al siguiente representante, que es... Bueno, yo ahora les voy a hablar un poco sobre Francois-Marie Charles Fourier, el cual fue un socialista utópico francés del siglo XIX y uno de los principales padres del cooperativismo. Fourier, durante su época, criticó la economía y el capitalismo de aquel entonces. Él también fue un fundador de la Escuela de Economistas. Fourier también fue uno de los fundadores de la Escuela de Economistas reformadores llamada Societaria. Fourier también fue uno de los padres de la economía del socialismo utópico e ideó un sistema el cual era llamado falasterias, que proponía que los bienes de una comunidad debían dividirse de una manera equitativa y justa. Fourier también expresó una doctrina la cual consistía en que el hombre debía rechazar el mundo social y volverse en un hombre un poco más natural. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre Pierre-Joseph Proudhon, el cual fue un filósofo político y revolucionario francés, el cual fue uno de los padres del mutualismo. ¿En qué consistía el mutualismo? El mutualismo era
un movimiento en el cual el pueblo rechazaba la intervención del Estado en el aspecto económico. Crítica de la autoridad. Proudhon, ante todo, era un libertario y un revolucionario. Entonces, no estaba de acuerdo ni con la esclavitud, ni que las personas fueran propiedad de otros. Mucho menos, estaba de acuerdo con la propiedad privada. Se oponía a esto, ya que decía de que una persona no podía obtener un bien por medio de la renta o el interés. Él decía que si alguien quería obtener algo, tenía que trabajarlo. Ideas sobre la justicia y el intercambio. Proudhon no estaba de acuerdo con los argumentos de los economistas clásicos. Por decirlo así, Proudhon fue una contraparte de este movimiento, ya que los economistas clásicos planteaban argumentos y Proudhon plantea argumentos en su contra. O sea, nunca pudieron llegar a estar de acuerdo en los mismos pensamientos. Para Proudhon, la ley de la demanda y la oferta también era un poco engañosa, ya que él decía que esta solamente favorecía a las personas más fuertes y desfavorecía a las personas más débiles. Proudhon, a lo largo de su vida, también criticó el monopolio, ya que decía que no era necesario, porque para que una empresa pudiera crecer a lo largo del tiempo, debía tener competencia, ya que si tenía competencia, se veía obligada a innovar y a crear nuevas cosas para continuar en el mercado. Proudhon también, para finalizar, planteó una idea sobre el mundo ideal para él, el cual era un mundo en el cual todos los individuos pudieran negociar entre sí. Es una corriente de pensamiento la cual afirma que todo lo que conocemos actualmente y todo lo que ha pasado a lo largo de la historia son productos de un desarrollo histórico y que no existe ningún hecho aislado, sino que todo lleva una conexión. También plantea que la economía se puede estudiar aparte de la política, de lo social y de la historia, porque es una ciencia que también nos dice que la economía se puede estudiar aparte de la política, de lo social y de la historia, porque es una ciencia que no es necesario que esté junta para que se pueda estudiar con eficacia. Seguimos con la escuela historistica alemana. Aquí nos dice, es una escuela de pensamiento histórico que fue creada en el siglo XIX. Dice que nos plantea que el estudio de la historia es la principal fuente de conocimiento sobre las acciones humanas y las cuestiones económicas, y que la economía siempre va a depender de la cultura. Nunca pueden estar por separadas porque la economía, tanto como la cultura, van a depender de sí. La escuela alemana también rechazó lo que se puede decir como teorema o leyes económicas, ya que plantea o nos dice que estas pueden ser tomadas universalmente válidas. Wilhelm Reich nació en Hannover, Alemania, en 1817, estudió jurisprudencia y filosofía en la Universidad de Göttingen y Berlín. Enseñó como profesor de ciencia política en la Universidad de Leipzig y su obra más importante fue la llamada Historia de Economía Política, publicada en el año 1854. Roger estaba de acuerdo con el sistema ricardiano y decía y no quería abandonarlo totalmente. Roger estaba de acuerdo con el sistema ricardiano y no quería abandonarlo totalmente. Por ende, se decidió a completarlo y a complementarlo. Gustav Samoler nació el 24 de junio de 1834 en Heidelberg. Fue un economista alemán
economista alemán y líder de la generación joven de la escuela historistica alemana. Estudió en la Universidad de Tübingen y tiene un doctorado en ciencia política y económica. Aparte de Roger, él argumentó que el sistema ricardiano no era favorable y lo rechazó totalmente, así como las reglas generales a partir de la razón, y no dejó ningún principio para guiar la acción humana más adelante.